Hola, muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer profundamente esta invitación. A mí me llena de orgullo y me honra mucho el poder estar aquí hablando con ustedes. Y bueno, mi charla es para estimularlos a explorar otra parte de lo desconocido. Así como nos interesa conocer todo lo que está más allá en el universo tan lejos de nosotros y lo desconocemos, también es tremenda la ignorancia que tenemos acerca de nuestra intimidad biológica más pequeña, lo más propio, como es nuestro material genético. La genética en las últimas décadas ha dado unos avances gigantes, quizá mucho más allá de lo que pudiéramos haber imaginado. Sin embargo, también aloja una cantidad de interrogantes y todavía sabemos muy pocas cosas de mucho de cómo funciona el genoma. Y en este camino de explorar esta ignorancia y ir encontrando respuestas, estudiar la diversidad genética de las poblaciones naturales y en particular de la población humana contribuye mucho a avanzar en este conocimiento. Como ejemplo, yo me voy a referir hoy día y les voy a hablar un poco de la diversidad genética de los chilenos contemporáneos, de los chilenos comunes y corrientes, porque esta información es relevante y ayuda en la investigación a nivel de distintos ámbitos. Conocer la diversidad genética de una población entrega información valiosa en investigación antropológica, microevolutiva. A los interesados en salud nos ayuda a descubrir factores genéticos responsables de las enfermedades. Pero además, por sí sola, conocer la diversidad genética es una herramienta potente en medicina forense, en diseño de políticas de salud diseñadas especialmente para cada población en particular. De manera que esto es interesante de distintos ámbitos. Veamos la historia de los chilenos y cómo esto se supone o uno infiere, se anticipa que esto tiene que incidir en nuestro genoma. ¿Qué podemos decir del genoma de los chilenos basado en nuestros antecedentes históricos? La historia de nosotros los chilenos es una historia de mestizaje. El grupo de amerindios que habitaba nuestro territorio hace miles de años ingresó por el norte, por el estrecho de Bering, desde el Asia en una corriente migratoria hace 20, 30.000 años y colonizó todo el continente americano de norte a sur, hasta ubicarse en el territorio chileno. En nuestro territorio podemos distinguir una docena de poblaciones amerindias originarias, nativoamericanas, que vivían aquí desde hace miles de años, con elementos comunes entre ellos y con diversidad también entre ellos. Y el gran mestizaje, la principal mezcla que da origen a lo que somos los chilenos, es la llegada de los inmigrantes españoles hace 500 años. Ellos llegaron acompañados de esclavos africanos, ingresaron por el norte a nuestro territorio y fueron trasladándose y ubicándose a través de lo que hoy día conocemos como Chile. Esa es la mezcla más grande que dio origen a nuestro pueblo. Con posterioridad a eso hemos tenido inmigraciones menores de distintas regiones del planeta en los últimos siglos, pero la principal mezcla fue aquella que se dio en los inicios. ¿Cómo se estudia las consecuencias de este mestizaje a nivel genómico? ¿Cómo se estudia en una población mestiza el componente que viene de sus distintos ancestros? Bueno, esto se hace estudiando regiones particulares del genoma para las cuales existen variantes, y variantes cuyas frecuencias son distintas en las distintas poblaciones que le han dado origen a la población mezclada. Y de estas regiones del genoma que informan de ancestría, las más antiguas que se han estudiado son, por ejemplo, los grupos sanguíneos. Ahí hay un ejemplo, todos ustedes saben qué grupo sanguíneo tiene, 0, 4, 2, RH positivo, RH negativo, etc. Estos son buenos ejemplos. Aquí quiero en el gráfico que nos fijemos en el RH. El RH negativo es una condición que depende del alelo D minúscula, de la frecuencia de la variante D minúscula. Y si ustedes se fijan, miremos nada más que lo que se refiere al RH, que está en color rojo en el gráfico. En los españoles, esta variante responsable del RH negativo alcanza altas frecuencias, de un 40%. En los originarios, los amerindios propios de nuestro territorio, esta variante estaba prácticamente ausente. En los amerindios contemporáneos las encontramos en un 1%. Entonces nosotros los chilenos, que somos una mezcla de ambos genomas, debiéramos tener frecuencias intermedias. ¿Y qué es lo que encontramos? Si ustedes se fijan en el gráfico, los chilenos tenemos un 23% de esta variante, que es lo esperable.
El genoma está demostrando nuestra mezcla. Pero más aún, si nosotros comparamos este 23% respecto del 40% que tenían los españoles y del 1 o 0 de los amerindios, podemos calcular una distancia y estimar un porcentaje de cada una de estas mezclas, porque el 23% está más cerca del 40%, bastante más cerca del 40% que del 1 o el 0. Eso nos permite inferir que el porcentaje de mezcla que tenemos los chilenos es mayor en el componente español que en el amerindio. Y esa entonces es una manera en la cual uno estima las frecuencias con que se han mezclado los porcentajes de mezcla de los genomas ancestrales. Pero ¿qué tiene que ver el grupo sanguíneo con el genoma, me dirán ustedes? Bueno, el genoma en nuestras células. El 99,99% del genoma lo tenemos en el núcleo de nuestras células. Y si ustedes se fijan, en el núcleo de nuestras células está casi todo el DNA enrollado, muy compactado, formando estos cromosomas. Todos tenemos 23 pares de cromosomas. En cada par hemos heredado uno del padre y otro de la madre. Y ahí están ordenaditos en las fotos. El grupo sanguíneo RH, por ejemplo, está determinado por un gen que se ubica en el cromosoma 1. Y ahí están nuestros 23 pares de cromosomas. En el par sexual tenemos la particularidad de que machos y hembras somos distintos y el cromosoma Y es privativo solo de los varones. Los varones son los que tienen el cromosoma Y y los transmiten a sus hijos y a sus nietos en forma tal cual como lo han recibido. Las mujeres no tenemos cromosoma Y. Otra región particular del genoma que se aparta de esta regla de herencia materna y paterna radica en otra parte de la célula. Si ustedes se fijan, yo les dije la mayor parte del DNA está en el núcleo, pero en nuestras células tenemos citoplasma y en el citoplasma hay una serie de estructuras. Unas de ellas son las mitocondrias y dentro de las mitocondrias hay DNA, hay genes mitocondriales. Son muy poquititos, pero hay DNA en las mitocondrias. Lo interesante es que las mitocondrias las heredamos con el citoplasma. ¿Y el citoplasma de quién lo heredamos? Lo heredamos solamente de nuestra madre. ¿Por qué? Porque en mamíferos, en el momento de la fecundación, el citoplasma del ovocito viene enteramente aportado por el citoplasma del óvulo. De manera que es herencia materna completa la que hay en el citoplasma, la que hay en el DNA mitocondrial. Es herencia materna. Y así como el cromosoma Y es de herencia enteramente paterna, nuestro citoplasma y nuestros mitocondrias con su DNA es herencia enteramente materna. Hasta hace pocas décadas habíamos estudiado, como yo les contaba, los grupos sanguíneos y un par de genes más del genoma nuclear. Pero también habíamos hecho estudios de estos genomas de herencia particular, como es el cromosoma Y y el DNA mitocondrial. Estos estudios se hicieron en muestras de varones de Santiago y también de población de varones y mujeres de la ciudad de Santiago y de otras ciudades. En síntesis, lo que hay ahí en el gráfico, ustedes pueden ver que en la columna del medio tenemos el porcentaje de mezcla amerindia que aportaba la información de los grupos sanguíneos ABO y RH, cuyos genes se ubicaban en los cromosomas nucleares, ¿se acuerdan? Bueno, cuando hicimos esta estimación de mezcla amerindia en estas otras regiones del genoma, encontramos que en el cromosoma Y de los varones chilenos el porcentaje de mezcla amerindia es apenas de un 20%, mucho menos que en el resto de los cromosomas. Es decir, el cromosoma Y de los varones chilenos en un 80% es de origen europeo. Y curiosamente, otros investigadores chilenos hicieron estudios también en algunas poblaciones urbanas y encontraron que el genoma mitocondrial, el ADN de nuestras mitocondrias, tenía un porcentaje de mezcla amerindia del 84%. Es decir, el genoma de nuestras mitocondrias es en un 84% amerindio. ¿Por qué se da esta disparidad si los dos genomas se mezclaron cuando dieron origen a esta población mestiza que somos? Bueno, una vez más hay que recurrir a la historia y recordar cómo fue este mestizaje. Los inmigrantes españoles que llegaron al territorio eran varones. No verían casi mujeres españolas con ellos, muy pocas, poquísimas. De manera que los varones españoles que llegaron se unieron con mujeres nativas amerindias para dar origen a los que somos. Podríamos decir que los chilenos tenemos un padre español y una madre amerindia. Y eso ha quedado demostrado, marcado en nuestro genoma. Hasta hace 10 años era poco lo que sabíamos del genoma nuclear y habíamos estudiado pocas poblaciones de Santiago y de algunas otras regiones. Pero no conocíamos el resto del genoma de los chilenos, no conocíamos otras poblaciones de Chile.
Por lo tanto, en el año 2010 postulamos y empezó este proyecto Chile Genómico el año 2012, que está destinado a caracterizar la diversidad genética de los chilenos. Empezamos en esos años a muestrear chilenos urbanos mestizos de las ciudades, chilenos comunes y corrientes. Desde la ciudad de Arica hasta Puerto Montt, en los principales centros urbanos de nuestro país. Los chilenos que invitamos a participar eran personas nacidas en Chile, cuyos padres también hubieran nacido en Chile. Hicimos el muestreo más grande que se ha hecho de población mestiza contemporánea chilena. Más de 3.000 chilenos participaron en esta iniciativa. Se le hizo una pequeña encuesta sociodemográfica. La mayor parte de ellos eran dadores de banco de sangre. En una muestra de sangre, eventualmente de saliva, se obtuvo DNA. ¿Y qué estudiamos en ese DNA? Estudiamos no 2 o 3 genes, estudiamos miles de puntos del genoma repartidos y distribuidos a lo largo de todos los cromosomas. Es decir, ahora ya no estamos viendo un cromosoma con un gen, sino que estudiamos miles de regiones repartidas por todos los cromosomas nucleares de los chilenos. Y comparamos las variantes que ahí encontramos con poblaciones de referencias europeas, nativoamericanas y africanas. ¿Y qué fue lo que encontramos? En este gráfico, en la parte colorida de arriba, se ve primero el referente nativoamericano está en color verde, el europeo está en celeste y el rojo el africano. Y hacia la derecha hay toda una parte que se ve de muchos colores. En esa parte de muchos colores, cada una de las líneas verticales, que no se puede individualizar porque es muy pequeñita, pero cada línea vertical está representando a un chileno. Y en cada una de esas líneas verticales que representa el genoma de un chileno, podemos ver que hay un sector verde de genoma amerindio, un sector celeste de genoma europeo y un poquito de genoma africano. Si ustedes se fijan, se ve claramente que un poco menos de la mitad es de origen amerindio, más de la mitad de origen europeo y un poquito de origen africano. Hay una variación. Sin embargo, los promedios, si sacamos promedio, podemos ver lo de la tabla de abajo, que el promedio del genoma que es de origen europeo es de un 53% en los chilenos contemporáneos, en promedio un 45% de genoma amerindio y el africano un poco menos del 3%. Pero hay variación. Se fijan ustedes, no somos todos iguales, hay variación. Podemos decir que este sería un cromosoma típico chileno. Nuestros cromosomas son así. Este es un esquema donde hemos pintado en color verde los segmentos de origen amerindio, celeste los de origen europeo y en color rojo los de origen africano. Nuestros cromosomas son pedacitos, segmentos de genoma que tienen distinto origen ancestral. Ese sería un esquema de un cromosoma típicamente chileno. ¿Y cómo se distribuyen a lo largo de las distintas ciudades estos componentes ancestrales? El porcentaje de genoma amerindio es mayor en las ciudades de más al norte y las de más al sur. El porcentaje de genoma europeo es un poco superior en las ciudades del centro y el componente africano siempre es pequeño a lo largo de todo el país. En una segunda etapa quisimos ver si este componente nativo amerindio que teníamos los chilenos, cómo se repartía entre el antecedente aymara y mapuche y comparamos este genoma de los chilenos con poblaciones de referencia aymara y mapuche. Y vimos que en promedio los chilenos de este genoma amerindio, un 20% más o menos viene de origen aymara y un 24% de origen mapuche. Y a lo largo de las regiones del país podemos ver que hacia el norte, obviamente, el componente aymara que está en azul es mayor y va disminuyendo hacia el sur. Lo opuesto ocurre con el componente mapuche, lo que se condice una vez más con los antecedentes históricos de la localización de estos pueblos. Esta información en medicina, en otras áreas también es importante, pero en medicina particularmente es importante porque la frecuencia con que se presentan las enfermedades hereditarias, la susceptibilidad a padecer enfermedades infecciosas, la respuesta individual frente a fármacos depende del origen étnico de una población. Por lo tanto, estos antecedentes debieran ser considerados cuando se diseñan estrategias de salud. Pero además de eso, adicionalmente, esta información contribuye a identificar los genes responsables de las enfermedades. Y a modo de ejemplo, para ilustrar esta idea, les cuento acerca del cáncer de vesícula biliar. Desde hace muchas décadas sabemos que el cáncer de vesícula biliar se asocia con la ancestría amerindia. En pueblos donde hay más componente ancestral nativo americano hay mayores frecuencias de cáncer de vesícula biliar.
nosotros quisimos indagar acerca de si este componente amerindio, que nos hace más susceptibles a padecer de este cáncer, si acaso había una diferencia entre el componente aymara y mapuche en esta predisposición. Y estudiamos en las regiones que mostramos en el proyecto Chile Genómico, estudiamos la correlación que había entre la cantidad de casos de hospitalizaciones por cáncer de vesícula biliar y el porcentaje de ancestría aymara y mapuche. ¿Y qué observamos? Que en las distintas regiones, a medida que aumenta la ancestría aymara, disminuyen los casos de hospitalizaciones por cáncer de vesícula biliar. Todo lo opuesto ocurre con la ancestría mapuche. A medida que en las regiones hay mayor ancestría mapuche promedio, aumentan las hospitalizaciones por cáncer de vesícula biliar. A poco andar, otro grupo de investigadores chilenos hizo un trabajo muy bonito y todavía más profundo que el nuestro, donde estudió la mortalidad por cáncer de vesícula biliar a lo largo del país, en las distintas regiones. Y si ustedes se fijan en el Chile que está más a la derecha, ahí pintado de gris, en la región más oscura es donde se alcanzan las tasas de mortalidad por cáncer de vesícula biliar más altas. Y justamente donde se concentra el cáncer de vesícula biliar coincide con cuál de las ancestrías. Si ustedes miran, coincide exactamente con la ancestría mapuche que está al lado del color rojo. Donde hay mayor ancestría mapuche, hay mayor mortalidad por cáncer de vesícula biliar. No así el resto de los componentes ancestrales que están hacia la izquierda. ¿Y esto de qué sirve, dirán ustedes? Bueno, esto significa que cuando queremos descubrir los genes responsables del cáncer de vesícula biliar, ¿a dónde vamos a buscar esos genes en la población de chilenos? La vamos a buscar en las regiones del genoma de origen mapuche de los chilenos. En esos pedacitos del genoma están los responsables de este cáncer. Y así es como vamos explorando distintas regiones del genoma para encontrar respuestas a lo que todavía no se sabe. ¿Ya? Este es un ejemplo práctico de cómo esta investigación en genética humana nos sirve. En conclusión, entonces, los chilenos somos todos mestizos, con componentes ancestrales que varían en las distintas regiones del genoma, lo cual es huella de nuestra historia. Los chilenos somos heterogéneos. Todos tenemos genes de origen amerindio o genes de origen europeo y nos distribuimos en un gradiente, ahí desde celestito hasta azul oscuro. Habremos algunos chilenos que estamos más hacia la izquierda con mayor componente de genoma amerindio. Otros estaremos más hacia la derecha con mayor proporción de genes europeos. Pero todos tenemos de ambos. Y además tenemos un pequeño porcentaje de genes de origen africano, de aquellos esclavos que llegaron acompañando a los españoles al inicio de esta inmigración. Esta información, entonces, es una herramienta valiosa que nos permite responder interrogantes acerca de cómo funciona el genoma. Nos permite explorar y conocer más acerca de nuestra intimidad biológica en nuestro material genético, porque hoy día todavía es mucho lo que no sabemos de cómo funciona este genoma. Por último, aparte de esta utilidad, es importante resaltar que nuestra diversidad genética resume nuestra historia y conocer nuestra diversidad permite construir y valorar nuestra identidad, porque no debemos olvidar que desde el punto de vista biológico, la riqueza de un pueblo radica en su diversidad genética. Por último, quisiera agradecer al financiamiento de este proyecto gracias a los fondos de FONDEF de CONICYT, agradecer al tremendo grupo de investigadores que participó en esta iniciativa, investigadores de la Universidad de Chile, la mayoría de la Facultad de Medicina, pero también de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la de Facultad de Ciencias Sociales. También hubo investigadores de la Universidad de Tarapacá, tuvimos colaboración de personas del Ministerio de Salud. Y por último, agradecer a todos esos chilenos que generosa y voluntariamente quisieron participar en esta iniciativa, aceptando la invitación, con el fin de conocer un poco más cómo somos nosotros los chilenos. Muchísimas gracias.